Ok, hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. Como ustedes saben, estamos grabando esta serie de videos relacionados a lo que son los sistemas de conversión electromecánicos. Y un elemento sumamente importante en lo que es la cadena de conversión en un sistema electromecánico es, por supuesto, el núcleo magnético. El núcleo magnético se utiliza un material y ese material debe tener unas características acorde para que permita una eficiencia adecuada del comportamiento general de la máquina eléctrica. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando o especificando máquinas eléctricas, un paso muy importante es definir las pérdidas de potencia activa que tiene el material. Entonces, el día de hoy les traigo un video sumamente sencillo, sumamente corto, donde vamos a estar trabajando, donde vamos a estar efectuando un cálculo numérico, un ejercicio práctico de lo que es el cálculo de las pérdidas de potencia activa en el material de un núcleo ferromagnético. Entonces comencemos este video con el problem statement o con la declaración del problema, con el enunciado que vamos a estar trabajando. Entonces consideremos que tenemos una muestra de un material de hierro cuya densidad es 7.800 kilogramos por metro cúbico. Tiene una constante K/E de 1,65, K/H de 1,50 y un índice de Steinmetz de X igual a 1,8. Entonces, asumiendo que este material magnético, ferromagnético, es homogéneo, se nos piden que determinemos las pérdidas de potencia total causadas por las corrientes de Eddy, en este caso P sub E, donde E es básicamente la E mayúscula para representar las pérdidas totales en vatios causadas por las corrientes de Eddy. Y al mismo tiempo tenemos las pérdidas causadas por histéresis y por eso utilizamos la letra H mayúscula. Y se conoce que estamos trabajando con una muestra que es de 2 kilogramos. Entonces se nos pide que calculemos las pérdidas de potencia activa causadas por las corrientes de Eddy y por la histéresis en 4 puntos diferentes de operación. Un punto de operación de una densidad de campo magnético de 0.6 Tesla, 50 Hz. Luego hacemos lo mismo a un Tesla, 60 Hz. Luego repetimos a 0.7 Teslas, 400 Hz. Y finalmente a más alta frecuencia, 0.5 Teslas y en este caso a 1 kHz. Entonces, sin mayores retrasos, vamos a proceder a la resolución de este problema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar un poco de la teoría. La teoría es muy clara. Todos sabemos que las pérdidas en este problema son básicamente causadas por las corrientes inducidas de Eddy, pero también por las pérdidas asociadas a lo que es el lazo de histéresis de la curva BH. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar lo que serían la densidad de pérdida. Entonces, es bien conocido que las pérdidas de forma alterna causadas por la corriente de Eddy básicamente pueden ser calculadas empleando esta ecuación que se encuentra aquí, donde K/E es un factor que depende del material, que ya nos los han dado aquí, que en este caso es 1,65, la frecuencia, el valor de la densidad de campo magnético al cuadrado, dividido por la densidad del material. Entonces, cuando efectuamos este cálculo, nos damos cuenta que la densidad de pérdida que vamos a estar encontrando va a ser obtenida en vatios por kilogramos, ¿no? Entonces, después podemos hacer algo similar para lo que serían las pérdidas por histéresis en corriente alterna. En este caso, la densidad de pérdidas, P sub H, por eso se utiliza la H minúscula cuando estamos hablando de densidad de pérdidas. Depende del factor K sub H, de la frecuencia de la señal aplicada, de la densidad de campo magnético, en este caso en teslas, elevado a la X, donde X es este factor que ya lo hemos dicho, el índice de Steinmetz. Y este delta sub I lo que representa es básicamente lo que sería la densidad del material. Entonces, para la primera parte de la resolución de este problema,
lo que tenemos que hacer es simplemente efectuar una sustitución numérica, ¿no? Conocemos que para la primera pregunta nos dicen que la densidad de campo es 0.6 teslas a una frecuencia de 50 Hz. La constante para las pérdidas en corriente de eddy es 1.65. Y entonces podemos calcular lo que serían las pérdidas, en este caso utilizando la ecuación, nos daría lo que serían las pérdidas alternantes. En este caso, inicialmente la calculamos en vatios sobre metro cúbico. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la ecuación aquí. Sería K sub E por la frecuencia B sub M es todo al cuadrado. 1.65 teslas, 50 Hz y 0.6 teslas. Y esto lo elevamos al cuadrado y obtenemos básicamente unas pérdidas de 1.85 vatios por metro cúbico. Sin embargo, como conocemos que la pieza que estamos utilizando es de 2 kilogramos, la densidad de pérdidas que nos interesa a nosotros es básicamente la de vatios por kilogramos. Entonces, es una ecuación similar. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es incluyendo en el denominador la densidad del material, y en este caso la densidad del material es en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces sustituimos los valores. Básicamente 1.65 representa lo que sería la constante de pérdida de eddy. 50 Hz va dentro de este cuadrado, igual que este 0.6 teslas. Y finalmente en el denominador va la densidad, que serían 7.800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, al sustituir los valores, nos damos cuenta que las pérdidas por unidad de peso, en este caso, serían 0.1904 vatios por kilogramo. Ahora, en este problema nos están diciendo que lo que queremos obtener es las pérdidas totales para esta muestra que es de 2 kilogramos. Entonces es muy sencillo. Las pérdidas totales de eddy, en este caso en vatios, sería básicamente multiplicar el valor que calculamos anteriormente, es decir, la densidad de pérdidas por eddy, multiplicado por el peso de la muestra, que en este caso es 2 kilogramos, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicamos 0.1904 vatios sobre kilogramos, kilogramos con kilogramos de los 2 kilogramos se cancela y la unidad final es vatios. Entonces se dan cuenta que las pérdidas totales, en este caso se utiliza la E mayúscula, es 0.3804 vatios. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es repetir el ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer para otra frecuencia, ¿no? Entonces fundamentalmente ahora lo que queremos hacer es la pérdida por histéresis. Las pérdidas por histéresis se puede utilizar nuevamente la definición que vimos en clase, la definición que ya hemos conversado durante las clases. Básicamente se tiene aquí la ecuación para calcular lo que sería la densidad de pérdidas por histéresis, en este caso en unidades de vatios sobre metro cúbico. Y aquí tenemos lo mismo, las pérdidas, la densidad de pérdidas utilizando unidades de vatios sobre kilogramos, ¿no? Entonces, al sustituir los valores, obtenemos que las pérdidas por histéresis, en este caso son 2.9 vatios por metro cúbico. Sin embargo, al utilizar los 7.800 kilogramos por metro cúbico, obtenemos la densidad de potencia perdida causada por el fenómeno de histéresis. En este caso nos da 0.3834 vatios sobre kilogramos, ¿no? Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es, para obtener las pérdidas totales, utilizamos la densidad de pérdida en vatios sobre kilogramos, lo multiplicamos por el peso en kilogramos y, por supuesto, los kilogramos de la densidad se cancelan con los kilogramos del valor de las pérdidas totales de histéresis. Y obtenemos que las pérdidas totales de histéresis son básicamente 0.7668 vatios, ¿ok? Si comparamos las pérdidas por eddy y las pérdidas por histéresis, nos vamos a dar cuenta que en este caso particular, para esta frecuencia y este valor de densidad de campo, básicamente son casi el doble las pérdidas de histéresis comparada con las pérdidas por corriente de eddy.
Entonces, paso siguiente, lo que vamos a hacer es resolver ahora para un campo, una densidad de campo magnético de un Tesla y 60 Hz. Nuevamente lo que vamos a hacer es utilizar la misma ecuación y este término que está aquí, que es básicamente la densidad de pérdidas por corriente de Eddy, es el mismo. Y lo que hacemos ahora es multiplicar por los 2 kilogramos, ¿no? Entonces, básicamente, al aumentar la densidad de campo y al aumentar la frecuencia, nos damos cuenta que ahora las pérdidas totales por corriente de Eddy son 1.5321 vatios, en este caso para una muestra total de 2 kilogramos de hierro. Luego hacemos algo similar, hacemos el mismo procedimiento para el caso de las pérdidas por histéresis. Para el caso de la muestra de 2 kilogramos, lo que tenemos que hacer es multiplicar la densidad de pérdida en vatios sobre kilogramo, multiplicarlo por el peso de la muestra, que son 2 kilogramos. Entonces, al sustituir los valores, nuevamente nos damos cuenta que obtenemos las pérdidas totales por histéresis. En este caso es 2.3 vatios la pérdida total en la muestra de 2 kilogramos. ¿Ok? Si se dan cuenta, realmente ahora la pérdida por histéresis es todavía superior a las pérdidas por Eddy, pero no es el doble del valor. Ahora tenemos el caso de la pregunta C. En la pregunta C nos han dicho ahora que repitamos, pero a una menor densidad de campo magnético, en este caso 0.7 teslas, con una frecuencia de 400 Hz. Es simplemente un ejercicio de sustitución numérica, porque ya tenemos la ecuación para el cálculo de la pérdida total por Eddy. Y al darnos cuenta, para un peso total de 2 kilogramos de la muestra de hierro, nos damos cuenta que ahora tenemos un valor de 33.16 vatios en la muestra total de 2 kilogramos. Que si lo comparamos con el cálculo de las pérdidas por histéresis, ahora es claramente visible que al aumentar la frecuencia, las pérdidas por corriente de Eddy son 33.16 vatios, que es muy superior a las pérdidas causadas por histéresis, que en este caso son 8.0959. Entonces, el paso final de este ejercicio es básicamente efectuar el cálculo nuevamente, pero para una menor densidad de campo, en este caso 0.5 teslas, y para una frecuencia de 1 kHz. Entonces, nuevamente es un proceso de sustitución numérica, porque ya conocemos la ecuación de la densidad de pérdidas por corriente de Eddy, conocemos el peso en kilogramos, que en este caso es 2 kilogramos. Efectuamos la sustitución numérica con ahora 0.5 teslas y 1000 Hz, y nos damos cuenta que las pérdidas, en este caso por corrientes de Eddy, son básicamente 105.76 vatios. Hacemos lo mismo, nuevamente un ejercicio de sustitución numérica, y básicamente lo que nos damos cuenta es que las pérdidas por histéresis son 11.04 vatios. Se pueden dar cuenta que las pérdidas por corrientes de Eddy, en este caso, son muy superior comparado con lo que serían las corrientes de histéresis. Finalmente, en este cuadro lo que tenemos es básicamente una reconstrucción de lo que sería, o un sumario de lo que serían de los resultados. Si se dan cuenta, a baja frecuencia, fundamentalmente las pérdidas por histéresis son superior a lo que serían las pérdidas por corriente de Eddy, pero a frecuencias superiores, por ejemplo 400 Hz y 1 kHz, se dan cuenta cómo las pérdidas por las corrientes de Eddy son muy superiores a lo que serían las corrientes por histéresis. Bueno, este es el final de este video. Espero que haya sido de su utilidad, que haya sido muy útil para su aprendizaje. Si es así, por favor, suscríbase al canal o deje algún comentario, alguna pregunta, y estaré muy contento de poderle responder. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias
Bye now.